de esta clase que estuvimos recibiendo al menos un poquito del tema. Ok, necesito que a partir del trabajo que hicieron, pues de alguna manera me puedan apoyar y me puedan ya sea preguntar o hacer comentarios conforme vamos avanzando. Esta es una presentación pequeña y ustedes pues ya hicieron la tarea y eso es lo bonito. Cuando uno ya ha hecho la tarea, ya puede trabajar un poquito más, ya conoce más. Entonces, primero definamos qué es una asociación público-privado. Entonces, aquí tenemos que, en términos generales, pues una de estas asociaciones público-privado se refieren a un acuerdo, ¿verdad? Ya vimos que es un contrato. Se refieren a ese acuerdo entre el sector público y el sector privado. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta nosotros que estamos finalizando el curso de finanzas públicas es que ya vimos que tanto el mercado tiene fallas y lo público también tiene fallas. Se espera que fueron las pláticas primeras que tuvimos en el curso. Se espera que lo que no cubre el sector, el mercado, lo tendría que cubrir el público y complementarse. Esa es, digamos, una de las teorías que existen acerca del bienestar público. Y hablamos de que si el mercado es el que se encarga de satisfacer las necesidades de la población, entonces, ¿para qué sirve el Estado? ¿Verdad? Porque si el mercado los cubre todos, el Estado no tiene sentido. O en este caso, como estamos hablando sectores, ¿verdad? El sector público no tiene sentido si el sector privado, que está representado por el mercado, cubre todas las necesidades de la población. Y el otro extremo es que en el que el mercado no cubre absolutamente nada de las necesidades de la población y el sector público lo hace completamente, aunque de manera deficiente, pero se encarga de satisfacer las necesidades. Y hablamos también de algunas ideologías o algunas políticas públicas que se trabajan en economía, ¿no? Desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la centralización de la toma de decisiones. Pero cuando hablamos de asociaciones, o sea, las APP, estamos considerando que la hegemonía en este término lo tiene el sector público y va a hacer uso del sector privado o le va a permitir al sector privado satisfacer las necesidades de la población a través de un contrato, ¿verdad? Eh, porque aquí surge la pregunta, ¿quién hace mejor las cosas? ¿El sector público o el sector privado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién más eficiente en el servicio, en el trabajo que tiene que hacer, en el objetivo que tiene dentro de la sociedad? ¿Quién hace mejor las cosas? Hablando de cosas, pues me refiero a todo lo que tienen que hacer. Si lo hace, ¿quién lo hace mejor? ¿El sector público o el sector privado? A ver, se durmieron, ¿verdad? Yo creo que muchas veces es mejor Oscar, el sector privado, Lick. muchas veces, ok, está bien, no estás siendo absoluto, ¿verdad? Ok, muchas veces dice Oscar el sector privado. A ver, ¿qué más ideas tienen? ¿Nadie más? ¿Alguien más adicional? Licenciado, Dígame, Anabel. pues yo considero lo mismo que el compañero, solo que cuando ya se relaciona con el sector público o se involucra al Estado es donde empiezan las fallas. Ok,
Y si hablamos de algunas fallas, pues por supuesto es el compromiso con el que se hacen las cosas, ¿verdad? Porque, digamos, en el mercado se tiene un motivo. El motivo de hacer bien las cosas es porque hay competencia. Ese es el primer término. Y ustedes saben que la competencia mejora el servicio. En cambio, el Estado es un monopolio en el servicio. Nadie más, digamos aquí en este caso, si hablamos de algunos servicios públicos, por ejemplo, el de la identidad, ¿verdad? O el de la generación de las licencias de conducir o la generación de telecomunicaciones. eh, bueno, podemos poner varios servicios ahí para poderlos evaluar y pensar quién lo hace mejor. Y a veces, digamos, hay empresas que tienen la intervención del Estado en colocar, como ya lo vimos en la clase pasada, el Estado es el que nombra al presidente o al gerente o al director de una entidad que da servicios privados. Y una vez el Estado tenga sus tentáculos en alguna institución, pues lógicamente entra la parsimonia, entra la burocracia, entra cuestiones de ineficiencia, ¿verdad? Este es un punto. Les mencioné, por ejemplo, que la Asociación de Gerentes me regaló este libro de Mis Huellas de Diego Pulido, que fue el gerente general del Banco Industrial. Y me llama mucho la atención que él dice que en el Banco Industrial la mayoría de directores o gerentes que estaba cuando él llegó eran de la banca central y él veía que su mentalidad era una mentalidad de, de no arriesgarse. Y realmente ese es el punto. Cuando, digamos, en el sector público, eh, yo tengo garantizado que voy a estar ahí por más de 30 años, 40 años y no hay problema. Entonces, ¿qué motivo hay? El único motivo que tiene es la permanencia dentro de la institución. En situación diferente sucede en lo privado, que en lo privado muchas veces no tiene ni siquiera pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no tiene seguridad social, que sería lo mínimo que podría tenerse en el privado, y al menos saber que tiene que completar las cuotas para poder tener derecho a una jubilación, que no es una jubilación digna, es una de las jubilaciones más paupérrimas que tiene, digamos, en el caso de Guatemala, comparado con otros países. Ok, entonces nos quedamos ahí, que quién hace mejor la tarea, quién hace mejor el servicio, quién lo hace más motivado, pues el sector privado tiene esa ventaja de que adentro de la persona hay un deseo de tener más, ¿verdad? Y lo puede lograr. Y eso pues hace en determinados momentos afecta a los precios, pero es parte de lo que hace el privado. Entonces, considerando que la motivación que tiene el sector privado para hacer bien las cosas, porque tiene competencia, ¿verdad? Ahorita con la lectura del libro o del folleto que les di, eh, ya podemos sacar algunas conclusiones. De hecho, ustedes ya la hicieron con respecto a qué hace que el sector privado, cuando tiene que hacer un contrato con el sector público, se vuelva lento, se hace tardado, es difícil de avanzar. Se espera que por ser privado trabajen día y noche, pero el proyecto no progresa. A ver,
¿qué me pueden decir acerca del tema que les acabo de mencionar? ¿Qué es lo que afecta al sector público cuando se incursiona dentro del sector, perdón, qué es lo que afecta al sector privado cuando incursiona al sector público? No tienen idea. A ver, quieren que nombre, ¿verdad? Bueno, ustedes lo piden. Vamos a pedirle por acá. Danielita Hidalgo. Otra vez, ¿verdad? Pero, pues yo considero que la eficiencia en lo que hacen, Ahora, ¿por sobre qué esa todo eficiencia baja? porque ya todo lo hacen como al tiempo que ellos consideran, no a lo que las personas lo necesitan, siento yo. Ok, gracias, Danielita. A ver, no voy a poner aquí, me voy a ir más para abajo mejor porque se va por Josué Arriaga. ¿Por qué crees tú? Mm, Realmente yo considero lo mismo que una compañera acerca de la eficiencia. eh, Ahí sí que no lo toman como, o sea, no lo toman con la seriedad que lo requieren las personas, ¿verdad? Y ya solo lo dejan al tiempo y, y las personas ahí sí que se enojan, ¿verdad? A veces y sigue así hasta que realmente, hasta que, por decirlo así, se les da la gana de hacerlo. Ok, Josué, muy bien. Vamos con el tercero, a ver que allá hay alguien por ahí que sabe qué es lo que sucede en el sector privado cuando se incursiona ya en el sector público. ¿Por qué deja de ser eficiente, Licenciado, Anabeli? pues yo en lo que leí del documento y también porque he visto algunas noticias, es de que cuando se involucra con el sector público ya vienen riesgos em, por corrupción, por manejero por influencias, o sea, prácticamente viene a corromper toda la estructura privada, por decirlo así, o a tentarlo para que cometa fallas. Muy bien, entonces vean, muy bien, gracias Anabel, y tocaste el tema realmente que hace que esto se ponga, al final uno mira que una empresa privada que comienza a trabajar con el Estado como que se vuelve de la misma naturaleza, es decir, como que si pierde su objetivo de ser, su motivo de trabajar, porque resulta que tanto para que exista corrupción, que es un tema que lastimosamente no lo vamos a poder ver, pero para que exista corrupción se necesita uno que corrompe y otro que es corrompido, ¿verdad? Hay un contrato ahí que se hace verbalmente en el momento en que, por ejemplo, antes de que viniera la CICIG a Guatemala, pues la cuestión era descarada, es decir, la corrupción se hacía a través de los medios de pago y también ya tenemos una ley de lavado de dinero en Guatemala
Pues antes de eso, era evidente, ¿no? Se utilizaba el sistema financiero para hacer las transferencias, se hacían cheques, etcétera. Pero a partir de que existe la ley de lavado de dinero y vino la CICIG, que ahorita ya no está, pero lastimosamente, bueno, para el guatemalteco normal, ¿verdad? El que no estamos metidos en política, pues era una ventaja para nosotros porque los políticos son los que están tomando esas decisiones y algunos que no son políticos, pero que de alguna manera se meten en el caso de las asociaciones público-privadas, también se ponen a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es, ¿verdad? No es el lucro. Y es que realmente como que se perdiera el objetivo de lucro en el buen sentido de la palabra, porque el objetivo se trastorna en algo, decir, ¿qué le vamos a sacar a este proyecto de forma escondida que la población no se dé cuenta? Mira, yo tomo las decisiones, yo te doy este proyecto, ya más adelante vamos a hablar de la ley de contrataciones del Estado y vamos a ver cómo compra el Estado. Y entonces alguien toma la decisión y le dice, mira, yo te doy este proyecto, pero me das el 20% contante y sonante, ¿verdad? Y otra de las cosas es, bueno, no me lo des en dinero, dámelo en cosas, dámelo en objetos. En ese sentido, pues bueno, te voy a dar una casa, te voy a dar un terreno, te voy a dar una finca, te voy a dar una fábrica, ¿verdad? O te voy a dar acciones para que seas parte de la empresa. En fin, porque esto del problema de la corrupción también va tomando nuevos, ahí sí hay esas ideas, ¿verdad? Para ir mejorando la forma de hacerlo. Lastimosamente ahí sí hay iniciativas, ahí sí hay ideas fabulosas. Y entonces, cuando nosotros vemos y queremos ver, digamos, la parte esta que nos estamos definiendo, eh, ya tenemos dificultades con respecto a que el sector privado se vuelve como sector público, principalmente por la corrupción, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos problemas serios. Entonces aquí lo que hace que hay un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la estructura o infraestructura pública. Ok. ¿Cuándo es que se utiliza al sector privado por parte del sector público? Eso sí me lo pueden contestar, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿Cuándo hay la necesidad de hacer esta asociación? A ver, vamos a ver quién está por aquí, que se esté durmiendo. Jocelyn Gámez. Hola, buenos días. Jocelyn está bien dormida. Ah, no, ya despertó. Bueno, buenos días, Lick. Perdone, que estaba comentando es que lo que pasa es que recibí una llamada del trabajo. Ah, bueno, ¿verdad que sí? Ya están saliendo los memes por ahí. Que la mamá deja al hijito escuchando al profesor. Y No, le no, dice, no, no. mamá, aquí dice el profesor que si quieres comentar. Y él había abierto el micrófono. Vamos a ver. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento es necesario que exista esta asociación público-privado? ¿Cuándo? Porque según lo que investigamos, o bueno, lo que yo estaba leyendo, era de que las asociaciones existen porque se ha dado mucho que, y se dio, si se da cuenta en el documento, que todo inicia por Nueva York, donde antes se hacían las negociaciones cuando se contrataban a las personas privadas y siempre se creaba un vínculo de corrupción.
Entonces, según decían ahí, que las asociaciones lo que permitían era como crear un contrato donde se estipulara todo lo que se iba, ya sea contratar un servicio o un bien, ¿verdad? Ok, gracias, Jocelyn. Vamos a ver, Elida Pérez. A ver, ¿cuándo es que es necesaria la contratación del privado o de lo privado para satisfacer necesidades públicas? Elida. Elida, ¿por dónde andas, Elida? Buenos días. Ah, Marianita, muy buenos días. Hola. Sí, fíjese que pues creo que es para, se adquiere esta alianza en el momento para constituir o para construir, desarrollar o mantener, operar un proyecto establecido Que no lo puede hacer el público, ¿verdad? que no lo puede hacer exactamente. Ok, muchas gracias, Marianita. Pero me quedó la duda ahí si Elida está despierta, está dormida o está haciendo el oficio en la casa, no sé. Esperamos que sí, eso usted ahí solo me dejó hablando y se puso a hacer oficio. Elida. Bueno, solo la señal me dejó. Si estás viva, mueve el mouse. Así, ¿verdad? Ok, Elida no está. Bueno, es lo que sucede con esta forma de dar clases, ¿verdad? Ok, sí, decía Marianita ahí que una de las razones por las cuales es necesario utilizar al sistema privado es porque el público no tiene las capacidades de hacerlo. Y veamos, como ya ustedes también trabajaron ya trabajamos acá, resulta que cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, un presupuesto como el que ya vimos, que prácticamente todo lo que se presupuesta ya está comprometido y que no queda nada para ser invertido o para hacer inversión, eh, pues para dónde agarra el Estado, perdón, el gobierno, si no tiene el dinero para hacer una obra. Por ejemplo, en esta vez nos dimos cuenta que tienen la hora de hacer, que tienen la intención y están presupuestando la terminación del anillo metropolitano. Ok, pero ¿con qué dinero? Como decía aquel juego que hacíamos cuando éramos niños, ¿verdad? Con cascaritas de huevo güero. Pero ¿dónde hay huevo güero? Y estos son los temas que realmente afectan a la economía, al desarrollo de un país, porque al no tener el dinero necesario, entonces hay que hacer un contrato con una asociación pública o con una privada para que el dinero que ellos tienen o la capacidad de endeudamiento que ellos tienen con el sistema financiero, bueno, aquí en Guatemala ya les sigo echando penca al sistema financiero guatemalteco, ¿verdad? Pero es que esa es la realidad, la razón por la cual, una de las principales razones por las cuales los guatemaltecos o Guatemala no desarrolla es principalmente por el sistema financiero comercial que tenemos. No tenemos bancos de inversión. ¿Y por qué no tenemos? Porque está prohibido que ingresen a Guatemala. Y entonces, ¿por qué México sí tiene? ¿Por qué Panamá sí tiene? ¿Verdad? Porque si nosotros vemos México, ya les dije, todas las carreteras, las mejores carreteras que tiene, son una asociación público-privada. Igual Panamá, ¿verdad? Panamá, su infraestructura está mejor que la de Guatemala y México, pues no digamos, ¿verdad? Pero lo han logrado a través de la APP. Ok, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los retos y obstáculos? Uno,
un marco legal e institución estable es lo primero, ¿verdad? Entonces, ya hablamos, ya Urizar por ahí ya nos dio una cátedra acerca de qué es lo que ha sucedido, que sí ha habido, digamos, esa conciencia, ese deseo, pero han habido presidentes o gobernantes que no están de acuerdo con ello porque resulta que muchas veces, no todas, lo privado a veces no se presta a la corrupción. Y entonces cuando ya no se presta, cuando ya el diputado que va a tomar la decisión de aprobar un préstamo, cuando ya el organismo ejecutivo va a tomar la decisión de proponer ese contrato, no ve que hay algo untado en la olla, dijera mi abuelita, ¿verdad? Cuando no ve que hay algo de beneficio personal para él por haber tomado la decisión, por ser tan patriota, ¿verdad? De andar buscando el desarrollo del país y no le pagan nada más que unos pinches quetzalitos por el puesto que tiene. Entonces, no se logra. Entonces necesitamos un marco legal pues realmente estable, ¿verdad? Pero las Sí, leyes, sí, vamos a ver. buen ¿Qué me día, dices? disculpe. Fíjese que sí quisiera intervenir un poquito en relación a lo que están hablando. Yo leí el documento, no envié la tarea, pero sí considero y desde mi experiencia que tengo De lo dentro de público. banca central o lo público, pues he tenido como pues ya por el tiempo laborando, pues he estado tanto en autónomas como en gobierno central o entidades descentralizadas. Pero yo sí creo que cuando tocamos el tema tanto de la corrupción como de este tipo de negociaciones que se hacen directas en relación a la prestación de un servicio en específico, yo sí considero que lo latente de esto es que al final de cuentas, quien empieza a fallar también es la iniciativa privada y en muchas de las acciones que realizan las acciones privadas, yo desde mi expertise, tanto en el área financiera o administrativa desde el punto de vista de compras, me he Ajá. percatado, ¿verdad? Que al final cuando hay varios oferentes, hay un oferente que llega y que ofrece o que se da eso y por eso es de que ahora la ley, como todo se sube a través de Guatecompras, se ha tratado de regular, ¿verdad, Lick? Todas estas situaciones de corrupción, pero al final no es que el Estado sea corrupto como tal, sino que hay ambas partes, ¿verdad, Lick? O sea, es de ambas vías. Y lo digo con toda propiedad de la experiencia porque siento que muchas veces solo atacamos a la parte del gobierno, pero para que exista corrupción también hay otra parte que está ofreciendo cosas, ¿vale? También hay incumplimiento de las entidades privadas. Por lo menos yo he trabajado en instituciones que son públicas y que están certificadas ISO y que tenemos manuales de procedimientos y cumplimientos de normas y procedimientos. Tengo la experiencia de conocer muy de cerca lo que es un CDAG, Comité Olímpico, la misma Dirección General de Educación Física, que son entidades certificadas ISO con manuales y procedimientos y con evaluación del control interno independiente de Contraloría General de Cuentas. Entonces, yo sí considero que no podemos generalizar los temas tanto de corrupción o el tema de procesos como decir, bueno, el Estado de Guatemala solo busca la burocracia, ¿verdad? Recuérdense, compañeros, también que actualmente estamos trabajando presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados tiene esa tendencia a que nosotros tenemos, o sea, el otorgamiento que hacen para el siguiente ejercicio fiscal en relación al incremento presupuestal va en relación a también hacia qué población estamos llegando y cuál es nuestro fin, y eso también está siendo evaluado. Entonces, yo sí considero que no nos podemos ir a solamente condenar al gobierno cuando hay otra parte latente que es la iniciativa privada
ofreciendo regalías o ofreciendo situaciones ahí fuera del Comisiones, ¿verdad? comisiones, ¿verdad? Cosas ahí fuera del orden normal del asunto, ¿verdad? O sea, pero sí considero que, digamos, hay proyectos que han sido muy buenos. Por lo menos yo tuve en el 2019 fui a Panamá y me pude percatar del tema del tren. O sea, es una mole de proyecto, un endeudamiento que tuvo Panamá en relación a la línea 2, que es la que sale del aeropuerto hacia San Miguelito, y es un megaproyecto que unifica, digamos, como el cruce de dos líneas del tren. Entonces, sí fue un megaproyecto, pero al final también está empapado de corrupción, ¿verdad, Lick? Pues yo ahí estuve en la casa de una señora que era la presidenta del colegio de auditores, ¿verdad? Entonces ella me contaba un poquito en relación a todo cómo había sido la situación. Y entonces al final, siempre ese tipo de concesiones que se dan entre lo público y lo privado ya están manchadas, ¿verdad? Pero no es que el Estado manche, sino que son las acciones como tal entre las decisiones que toma tanto el presidente o quien esté llevando un proyecto contra otra persona de la iniciativa privada. Entonces, al final, para que exista corrupción, yo sí soy de la idea que son ambas partes, y no creería que en la iniciativa privada solo existan angelitos buenos y bondadosos que no les interese el tema de lucrar solamente para su bolsa, no buscando el beneficio de la población. Solamente me quería Ok. desahogar porque sí. Excelente. Porque sí, porque lo que pasa es de que sí tengo el expertise desde dentro, ¿verdad, Lick? Desde ver la Excelente. realidad también de esa parte, que muchas veces solo condenamos al Estado, pero se nos olvida de que también en algún momento llegan las entidades privadas a ofrecer ciertas cosas. Excelente. Siempre va a ser dos temas ahí interesantísimos, interesantísimos. eh, Adicional de lo que dijiste, y está muy bien, la participación es excelente y también es orientativa para los compañeros del curso y para la gente que nos está consumiendo en YouTube, ¿verdad? Porque no solo tenemos gente guatemalteca, también hay gente del extranjero que está entrando a YouTube y consumiendo este producto. Y Leonardo tocaba ahí el tema de la corrupción en el sentido de que no solo a los del gobierno podemos tildar de corruptos. Y tiene mucha razón en el sentido de que la corrupción es un tema cultural en Latinoamérica y en Guatemala principalmente, ¿verdad? Porque ustedes lo ven, digamos, si lo hacen en el tema privado, por ejemplo un médico y un laboratorio, por ejemplo, hacen cierta alianza, aunque no lo hacen escrito, pero lo pactan en lo privado. Entonces, un laboratorio, abre un laboratorio, tienen ahí exámenes de todo. ¿Y qué hace el laboratorio para que lleguen a hacerse los exámenes? En lugar de ir al otro, mejor que vayan con él. Entonces hacen un contrato verbal con los médicos y le dicen, mira, por cada referencia que me hagas al laboratorio, yo te voy a dar el 10% de lo que le cobre al cliente. Entonces, prácticamente ya ahí ya no hay una competencia leal, ¿verdad? Es una competencia desleal. Pero entonces me dice alguien, bueno, pero Lick, entonces díganos qué hay que hacer. ¿Será que yo me tengo que sentar ahí a espantar moscas y ver cuándo llega el cliente o no tengo que hacer nada? Bueno, pues por eso es que vamos llegando entonces a uno de los temas centrales, que es la corrupción enraigada en la cultura, en la cultura. Ya en otro tema anteriormente les decía, bueno, ¿por qué los latinos somos como somos, verdad? Y al final de todo, hay un escritor de apellido Martínez en Guatemala que habla acerca de la patria del criollo, por ejemplo. Y él dice, bueno, es que todos descendemos de nuestros ancestros, por ejemplo,
vinieron aquí haciendo criollo, digamos, vinieron a Latinoamérica, vaciaron las cárceles y los mandaron a colonizar América. Y entonces la mayoría de los que tienen sangre española, pues vienen de esos hombres. Pero también cuando los hombres aquí pidieron mujeres a España, pues ya también nos dice, bueno, no había mujer que se quisiera venir para acá, una mujer decente. Entonces lo que hicieron fue a ir a barrer con los bares y con todas las cantinas y todo lo demás y mandaron para Latinoamérica al montón de prostitutas. Al final se dice, ¿va? Son hijos de presos y prostitutas. Entonces, ¿qué cultura tenemos? Y entonces desde ahí está la cultura esa que ha hecho que no desarrollemos, ¿verdad? Porque a veces la cultura es la que detiene. Y cuando ya gente que vive en ese ambiente va a tomar posesión de un cargo público o va a ser gerente de una empresa de esta naturaleza, ustedes saben que hay metas que cumplir en el privado y las metas siempre son numéricas, es decir, van en función de ventas y entonces tienen que hacer las ventas a como dé lugar. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, hay que pagar buenas comisiones. Hay que incentivar a los que toman decisiones allá afuera que nos pueden apoyar a nosotros, que nos estén mandando cada vez. Y entonces es esa forma de trabajar la quieren llevar al Estado. Entonces, ahora vean el problema nuestro que tenemos ahorita, precisamente ahorita, con esos 135 millones de quetzales que se desaparecieron, que supuestamente el director, el que toma las decisiones, le falsificaron su firma y que incluso, y aquí va el otro tema que acaba de tocar Leonardo. El otro tema es, bueno, llega alguien, hace su trastada, ¿verdad? Se pierden 135 millones. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a destituir. Ok, que te destituyan, que te hagan juicios, que te lleven a la cárcel. Ok, ¿cuánto vas a pagar? Busca el mejor abogado para que te saque y pónganse que este cuate lo lleven preso y luego él tenga que pagar 35 millones para salir de la cárcel. ¿Cuánto le quedó? Ya se quedó con 100 tranquilo en su casa, ya no se mete para nada, ya está tranquilo. Y por eso es que aparecen, digamos, esas casas alquiladas allá en la antigua, llenas de maletas, llenas de dinero, ¿verdad? Porque realmente ya el sistema financiero tienen prohibido recibir eso, a pesar de que se tiene prohibido, pues algunas cosas suceden. Ok, muy bien, excelente Palencia. Muchas gracias por la intervención. Entonces necesitamos ver los retos que tienen las APPs. Una sólida cartera de proyectos, apoyo político y social o diálogo social, ¿verdad? En este sentido, pues lógicamente cuando hablamos de lo público, pues lo público no para tomar decisiones, digamos, van a ser eh, el óptimo que dice Stiglitz, ¿verdad? Digamos, el punto óptimo que tienen que tener los impuestos o que tienen que tener un servicio eh, a la comunidad, pues hay que tratar de apoyar a muchos y aunque así se afecte a una sola persona, porque digamos en este caso tenemos la construcción de la carretera o del anillo metropolitano, pero ¿cuál es el problema? Resulta que hay dueños de terrenos que no quieren vender la parte donde tiene que pasar la carretera y entonces todo eso hay que hacer un diálogo social, una conciencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay mucha gente que no quiere que eso suceda. Ahora, de manera similar que en otras naciones, las APP en Guatemala enfrentan diversos obstáculos y entre ellos ya leímos algunos, ¿verdad? Y ninguno es insuperable si se toman en cuenta las lecciones aprendidas a la escala mundial. Las APP han sido las que han generado el desarrollo en los países desarrollados, por supuesto. Ya Leonardo nos hablaba del tren
de Panamá. También podemos hablar del tren de Costa Rica, es otro proyecto, solamente que ellos lo están haciendo por parte de China, ¿verdad? Ellos en lugar de asociarse con Taiwán, ya ven ustedes lo mismo, hasta dónde llegan esas asociaciones, aunque estas no son público-privados, sino que son por intereses de Taiwán y de China de mantener la hegemonía a nivel mundial. Y como Estados Unidos sí apoya, pero es condicionado. Entonces viene China y apoya y no tiene muchas condiciones. Entonces, por ahí se están yendo casi la mayoría de países del sur de América, ¿verdad? Porque resulta que China está siendo prestamista también, igual que los Estados Unidos o el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Y China pues no les está poniendo restricciones. Viene el Fondo Monetario, nos va a dar un préstamo, primero nos viene a contar las costillas, a ver cómo está nuestra economía, nuestros índices sociales, digamos, nuestra calificación soberana, todo ello viene a constatarlo. Y si ellos ven que de verdad nosotros vamos a cumplir porque nuestros índices están correctos, entonces nos sueltan el dinero. Si no, no hay dinero. China no está haciendo eso. Entonces, como China no lo está haciendo, y así somos todos en lo personal, ¿verdad? Bueno, este banco me pone un montón de condiciones, requisitos y todo, y aquel que está en el mercado, allá en la zona 4, allá en Centrasur, no me dice nada, sino que de una vez me lo da bueno, pero las condiciones son tremendas, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que han tenido que vivir no solo la persona normal, sino que también estas grandes empresas. Entonces, ante las crecientes limitaciones presupuestarias, los gobiernos de diversos países están obligados a encontrar nuevas fórmulas que les permitan hacer frente a sus necesidades de desarrollo. Y así es como lo han logrado, a través de asociaciones público-privadas. Son grandes cantidades de dinero los que se necesitan invertir y los presupuestos de las naciones no están para eso. Entonces, hay que diferir el gasto en 30, 40, 50 años, ¿verdad? De alguna manera, pues nosotros aquí en Guatemala ya tenemos ejemplos de una asociación, ¿verdad? Que son pagadas por, por los usuarios, a pesar de que es un bien público, pero mientras el contrato de asociación público-privado esté vigente y el tiempo no haya transcurrido, tendrá que ser pagado, ¿verdad? Y así tenemos carreteras que hoy son pagadas, ¿no? Bien, entonces las asociaciones público-privadas pueden ser un instrumento poderoso para catalizar el uso de capital privado en proyectos de infraestructura. Y esa es una de las razones por las cuales las APP se alimentan de los bancos de inversión, ¿verdad? Porque ahí el costo del crédito es más barato que en los bancos comerciales. Desafortunadamente, bajo la presión de compromisos políticos, muchos gobiernos optan por esta alternativa sin antes establecer un marco sólido, legal e institucional. Y aquí es cuando ya aparece la discreción, la discrecionalidad de un funcionario público y la aceptación de un funcionario privado. Y cuando ya, digamos, en esta toma de decisiones, que son grandes cantidades de dinero los que se manejan y está dependiendo de un ministro de comunicaciones, de un ministro de desarrollo, etcétera, y también el ministro no da su firma si tampoco ve beneficios, ¿verdad? No beneficios al beneficio común, sino beneficios personales. Ya podríamos hablar de las privatizaciones también en Guatemala, ¿verdad? En el momento ya vimos por qué se privatizó, el consenso de Washington ordenó la privatización y algunas empresas, pues lógicamente quedaron en manos de las personas que estaban de turno en el momentito, de verdad, ese momentito en que se dieron las privatizaciones, mucha, hay que ver cómo hacerse de este negocio porque este es negocio de por vida. Por ejemplo, vemos a una empresa privada como es Telgua, por ejemplo, ¿verdad?
y resulta que Telgua, su gente como que quedó impregnada por la forma de trabajar en lo público. Y entonces ustedes van a Telgua y bueno, hasta ahorita que ya tienen un su call center allá en Colombia, y desde Colombia uno llama al teléfono de Telgua y le resulta respondiendo una colombiana. Entonces como que ahí ya un poquito más han ido avanzando, pero uno le da tristeza ver a instituciones privadas que son lentas para atender al cliente. Pareciera el sector público, ¿no? Bien, entonces aquí se necesitan marcos sólidos, legales, institucionales. Ya ustedes vieron en la lectura, digamos, cuando hay que prescindir del contrato o hay que hacer, digamos, echar a andar las garantías que se tienen cuando tenemos que cobrar multa por atrasos, etcétera, o por incumplimiento, ¿verdad? Como lo que está pasando aquí por la carretera que se hizo por Chimaltenango, ¿verdad? Que, bueno, ahí nos podemos tardar mucho tiempo hablando de esa situación. El resultado de la licitación adjudicación de las APP, ya hablábamos por ahí con Leonardo acerca de la ley de contrataciones del Estado. Digamos que de alguna manera, ¿por qué esto de la ley de contrataciones del Estado, Guatecompras, verdad? ¿Por qué Guatecompras y hace, digamos, hace unos años normaron y bajaron el techo para las compras, digamos, corrientes, ¿verdad? Y se paralizó el Estado, ¿verdad? No querían comprar porque se bajó a 25,000 quetzales las compras normales, corrientes, y ya no quisieron comprar y la verdad es que todos estaban temerosos, etcétera, etcétera, y paralizaron un año se paralizó el Estado hasta que otra vez volvieron a modificar la ley, simplemente porque, bueno, algo sucede por ahí realmente desastroso, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que al Estado no puede comprar así como compramos nosotros, ¿verdad? Nosotros tal vez lo que hacemos es unas cotizaciones. Vamos a comprar, por ejemplo, una refri que haga, eh, que nos dé el hielo, ¿verdad? Solo ponerle el vaso y que ya caiga. Entonces, dice uno, voy a cotizar, me voy a tal lugar, voy a preguntar a otro lado, voy a llamar, voy a ir a visitar, vamos a ver cuánto cuesta. El Estado no hace eso, no hace cotizaciones de esa naturaleza. En las compras menores, por supuesto, pero ya en las compras mayores lo que hace es una licitación. Si pasa de 900,000 quetzales es una licitación. Si la compra es entre menos de 900 y 90,000, pues entonces hasta 90,000, entonces ahí tienen que hacer una cotización, ¿verdad? Si no es una licitación. Ok, y así está normado, ¿verdad? Entonces, como consecuencia suelen surgir demoras, excesos en los costos y otros problemas que con frecuencia suelen desactivar o desacreditar injustamente a las APP, ¿verdad? Como decía Leonardo, que no solamente tiene el gobierno, tiene la culpa, también en muchos casos eh, el privado, ¿verdad? Y ya vemos también en el Ministerio de Comunicaciones lo que está diciendo, el Estado está copado, es decir, ahí existen empresas que por años han hecho su vida, digamos, ¿verdad? Y si hay alguien nuevo que quiere entrar, pues hay que hacer algo así como que pareció un accidente, ¿verdad? Ya no existe ese que anda queriendo meterse y queriéndose ganar las licitaciones, etcétera, etcétera. Eh, Hay empresas serias en Guatemala que se dedican a la construcción y que no están participando en las licitaciones del Ministerio de Comunicaciones, precisamente porque como esto se vuelve una cultura y ya se sabe, digamos, por ejemplo, se tenía conocimiento de que algunas direcciones, como direcciones de
digamos, un hospital, una dirección de una institución pública, tiene la oportunidad de hacer compras y entonces se le compra, ya no hay necesidad, solo llega, es director y ya sabe que el 10-20% de todas las compras tiene un subono, ¿verdad? Por haberlo escogido, por no quitarlo, por no comprarle a la competencia, etcétera, etcétera. Y entonces, pues hay direcciones ahí que son apetitosas y solo con lo que los nombren nada más, ¿verdad? Ya tienen el derecho, ni siquiera ni pedirlos, porque ya está como establecido dentro del marco normal del negocio, ¿no? Bueno, entonces hablamos de de los excesos de costos, ¿verdad? Y la vez pasada yo les dejé por ahí un cuadrito de un estudio que hizo el BID en el sentido de cuáles eran los sobrecostos que se tienen en América Latina de todas estas cuestiones de la construcción y el desarrollo digamos, de la infraestructura, tanto en la electricidad, en comunicaciones, como en el agua, por ejemplo. Y los préstamos tienen sobrecostos, precisamente por estas cuestiones, porque las leyes, si no están bien hechas, no se respetan las leyes y nadie trabaja por las leyes, entonces la discrecionalidad de un empleado público está al día y ahí es donde hay tormento. Entonces, nosotros tenemos leyes para todo, es cierto. Tenemos un estado de legalidad, pero no tenemos un estado de derecho. Eso quiere decir que casi nunca se respetan las leyes. Y ese es el tema cultural en nuestros países. Entonces las APP, ya me tardé mucho hablando de esto, son mecanismos a largo plazo que requieren instituciones y sistemas jurídicos estables de resistir la volatilidad y los cambios políticos. ¿Por qué? Porque resulta que un contrato de APP, de asociación público-privado, va a durar 50 años, digamos, 30 años lo menos. Y digamos, si son 30 años, ¿cuántos gobiernos van a tener que pasar? Y ustedes saben que una de las cosas que suceden en Latinoamérica con las APP y estos contratos es que como cada 4 o 5 años, en algunos países es cada 5, en otros es cada 4, hay cambio de autoridades. Y entonces en la revisión, en el diagnóstico que hace cada uno, entonces va a ver que hay un contrato con tal empresa y esta empresa pues digamos, voy a hablar términos como los que se utilizan, ¿verdad? Esta empresa ya se hartó el dinero que hay, entonces que nos dé algo, busquémosle, mira, búscatele algo ahí que no esté cumpliendo y le caemos, ¿verdad? Y entonces ya eso se vuelve tormentoso para un contrato a largo plazo como el caso de las APP. Entonces, sin instituciones confiables y un marco jurídico sólido, los inversionistas se resistirán a celebrar acuerdos de APP a largo plazo, requerirán un mayor rendimiento de capital y garantías de terceros, lo que hará que los proyectos le sean más costosos para el gobierno. Ya hablamos en algún momento por qué es más caro los precios de los productos en una venta del Estado. ¿Por qué, digamos, a veces cuadernos o computadoras, en vez de costar lo que dice el mercado, ustedes van a ver las cotizaciones o licitaciones y van a ver que los precios son más altos que los que están en el mercado? ¿Qué pasa, verdad? ¿Y por qué es que a pesar de que cuando está la calificación, ya lo veremos más adelante si nos queda un poquito de tiempo, de la forma en que se califica una compra de una licitación o cotización? Y en el Estado lo que sucede es que se le asigna mayor ponderación a la calificación al precio más bajo. Se supone que es el precio más bajo y esa casi se lleva el 50% de la calificación de una licitación o de una cotización. Pero ese precio más bajo es el más alto que hay en el mercado. Y entonces son cuestiones de filosofía o de negocios que hay que trabajar. Entonces, para
seleccionar una sólida cartera de proyectos. Los gobiernos deben asegurar que los proyectos de infraestructura sean adecuados para ser implementados como APP. Para esto se debe analizar el marco legal y regulatorio del sector infraestructura, el ciclo político, la magnitud del proyecto y el interés del sector privado. La imposibilidad de elaborar una sólida cartera de proyectos de APP puede atribuirse a la inadecuada selección de proyectos y la asignación de tiempo y recursos insuficientes para la preparación de los mismos. Y aquí carecemos, ya aquí le cae a la academia, ¿no? Es la academia la que tiene alguna culpa. ¿Por qué la academia? Porque uno de los puntos principales cuando hablamos de estos tipos de contrato es la elaboración del proyecto. Y en un informe del BID, por ejemplo, cuando habla de la forma cuáles son los principales problemas que encuentra en los países, el principal problema es que hay mucha rotación de gente, de personal. Y a veces el que hizo el proyecto, digamos, elaboró el documento que se llama proyecto vamos a decir, de la construcción o ampliación de la escuela en tal aldea. Ese tuvo la idea, generó el proyecto en su mente, lo puso en un documento, pero resulta que lo cambiaron porque como ya hubo cambio de gobierno y entonces en el gobierno hay que estar pendiente a ver si me van a sacar, si me van a dejar o qué van a hacer y todos padecen estrés en ese preciso momento cuando hay cambio de gobierno. Aún a los que están nombrados de planta, ¿verdad? Porque en determinado momento también pueden nombrar a una persona allá arriba y le puede pedir la renuncia a uno. Entonces, digamos, son temas en que las leyes han tenido que tener alguna parte ahí, principalmente la ley orgánica de alguna institución del Estado, que para presentar, ya vimos que por qué está organizado el Estado así, hay servicios específicos que lo tiene que generar una institución del Estado, que tiene que ser descentralizada y que tiene que ser autónoma, pero si hay intervención del gobierno, es decir, que el gobierno ponga al presidente, vicepresidente, a cualquiera que pueda poner, que el Congreso a través de sus diputados puedan meter su mano ahí en esa institución, exigiéndole digamos, ya ustedes ya conocen, eso es conocido, el hecho de por qué interpelan a los ministros o algún director, etcétera. El Congreso lo interpela simplemente para decirle, mira, todo esto que te estamos alegando aquí, que te estamos reprimiendo, te lo quitamos, sí, solo sí, me contratas a estos 25 que te voy a mandar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro? Para que no lo sigan fastidiando, le puede decir, va, está bueno, te lo vamos a hacer. Pero cuando va allá, tiene que sacar a 25 de los que estaban allá y poner estos 25 nuevos que le están mandando. Entonces, ahí está la rotación, ¿verdad? Y cuando el que anda haciendo el desarrollo, digamos que vamos a decir desarrollo, pero el objetivo es vender un préstamo al Estado. Encuentra que el que hizo el proyecto y el que lo va a ver ahorita ya no lo entiende, entonces hay modificaciones y como esto está tipificado en un contrato, pues hay que modificar el contrato y hay que ver los costos, ¿verdad? Ahora esto costaba 10, pero ahora con esto va a costar 25, va a costar 50 y entonces ese es un tema de no acabar, ¿verdad? Si uno se mete a todo esto, es un fango realmente, ¿verdad? Es un fango y a veces uno dice, no se entiende esta cuestión. ¿Por qué? Porque entre más complicado es, más necesitamos de gente que discrecionalmente tome las decisiones, ¿verdad? Entonces, las leyes en Guatemala son complicadísimas, complicadísimas.
¿verdad? El mismo artículo sirve para meter a la cárcel a alguien y el mismo artículo sirve para sacar a alguien de la cárcel. Entonces, es complicadísimo, ¿verdad? Hay una teoría por ahí que dice que son los abogados los que tienen este enredijo en Guatemala y que por ser un enredijo ese es el problema más grande que tenemos nosotros en Guatemala. Entonces, vamos hablando por el marco legal y regulatorio del sector. Voy a ir rapidito. Marco, pues primero pues hablamos de la implementación de las reformas económicas y regulatorias en el sector infraestructura. Debe estar completa o por lo menos en marcha antes de que considere la intervención del sector privado. Proyectos así como el cambio de las ODS, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo que se tienen actualmente a partir de las Naciones Unidas. Hay que cambiar la energía, ¿verdad? Que sea una energía pues de alguna manera renovable, ¿verdad? Ahora se habla de la economía circular, es decir, la economía circular es aquella que los desechos que genera se puedan utilizar para proveer nuevos productos. Entonces, y no que se desechen completamente al ambiente, ¿verdad? El ciclo político también, esto pues lógicamente afecta mucho a las APP. Es una cuestión de nunca acabar, ¿verdad? De nunca acabar, porque realmente se está revisando cada vez el contrato y buscando ahí qué cosas ponerle. Y muchas veces, como lo vimos en la lectura del libro, pues entonces vemos que se prescinde del contrato y cuando en una APP, digamos una APP que es una empresa que se dedica principalmente a hacer contratos, pero para hacer el producto que está en el contrato, tiene que subcontratar más empresas y así se va llenando de un montón de gente que hay detrás de esa APP. Y si ese contrato en determinado momento se declara nulo, que es una de las formas que hay para detener la corrupción, se declara la nulidad de ese contrato, entonces hay miles de personas, miles de empresas que se quedan atrás sin trabajo, ¿verdad? Entonces afecta de manera eh, en cadena a la economía. La magnitud de los proyectos, por ejemplo, hay que evaluarlos. Si es demasiado pequeña, puede obstaculizar la justificación de los costos de elaboración y licitación. Y si es demasiado grande, puede redundar en el sobredimensionamiento de las inversiones de capital que se necesitan hacer. Y aunque se tenga que convocar a la sociedad civil, de todas maneras, la sociedad civil no está preparada para eso. Pero si nosotros queremos de verdad desarrollar, se tiene que involucrar al sector privado. Se debe analizar en las primeras etapas del diseño del proyecto. ¿Para qué? Para, digamos, en este caso es un pacto en el que se tiene que hacer un pacto ciudadano en el cual habrá que respetar, ¿verdad? Pero como no somos eternos, entonces están cambiando. Bueno, en términos generales, entonces ahí tienen ustedes es un ABC de las APP. El consenso es mundial, el sector público requiere el apoyo del sector privado, esa es la conclusión, y de la sociedad civil para detonar el desarrollo. Si esto no sucede en Guatemala, digamos, si esto, vean aquí en Guatemala cómo ha sido nuestro devenir desde los gobiernos y la iniciativa privada. Algunos dicen, pelearse con el CACIF es como pelearse con la esposa o con la mujer, ¿verdad? Con la cocinera. ¿Verdad? Es igual el chiste ese que de esos que siempre van a los restaurantes y le alegan a los meseros y a los cocineros que esta comida que no sirve, que para qué, que no sé qué, y que no les voy a dar propina, que ustedes no se lo merecen, que no sé qué. Lo que hacen es, el chiste es, bueno, viene viene aquel que alega, ok, y le dan una su escupida y le llevan su comidita, ¿verdad? O algo hacen por ahí, ¿verdad? Entonces, pelearse con la cocinera es cosa seria. Así que muchos piensan, dice, bueno, cuando el gobierno se está peleando con el sector privado, en este caso con el CACIF en Guatemala,
pues entonces se vuelve un tormento. ¿Por qué? Porque el CACIF tiene sus herramientas para pelear, ¿verdad? Ya lo vimos cuando hablamos de los impuestos, ¿verdad? Hay, digamos, inconstitucionalidades que presentan y luego pues también como resulta que ahí en la Corte de Constitucionalidad también se mueven intereses y todo lo demás, y ustedes ya saben, ¿verdad? Digamos, más bajo, ¿verdad? En el caso de crédito fiscal, en determinado momento había alguien que le decía, mírate, anda a pelear por el contencioso administrativo y cuando llegue el contencioso administrativo te vamos a poner a fulano de tal, a un juez que va a determinar, yo ya estoy de acuerdo con ese juez, te van a decir, vaya, entonces, pero de ese crédito fiscal que vos ya consideraste perdido, entonces me das tanto por ciento. Si lo logramos, tú me avisas y etcétera. Ahí se fundó una artimaña y un problema serio, digamos, con un crimen organizado. Pues, ¿alguien más tiene algo que decir con este tema tan apasionante? Ok, hemos tomado entonces el ABC de las asociaciones público-privadas.